Licenciada Adriana, gracias por su presencia, por visitarnos. Buenas tardes. Siempre hemos dicho que el Congreso es su casa. Gracias. Y queda bien claro, ¿eh? Gracias. Vemos tus datos personales, tu currículum, y creo que tienes muchas cualidades para formar parte del Consejo. Sin embargo, bueno, pues tú sabes que la Junta de Gobierno y la Comisión de los Derechos Humanos hará lo propio. Es un trabajo de 38 aspirantes y qué bueno, nos da mucho gusto que quieran participar. Para ello creo que ya les explicaron la mecánica, la formulación de las preguntas, y en este caso voy a permitir cederle el uso de la voz al diputado Jorge Eduardo de la Cruz para que formule sus preguntas. Claro. Muchas Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenida. Para mí es muy importante, ha sido reiterativa la pregunta para cada uno de los aspirantes, conocer cuál es la perspectiva que tienen, cuál es la visión que tienen, cómo entienden a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como en el estado de Guanajuato, porque entiendo que esta visión será la que permita que la Procuraduría amplíe su espectro de actuación o se vea limitado. Entonces me gustaría mucho conocer esta perspectiva y esta visión que tienes sobre los derechos humanos y preguntarte sobre un tema muy específico, el caso de los migrantes, tanto de los que van de Centroamérica hacia Estados Unidos como de nuestros paisanos que por diversas condiciones tienen que dejar el país, en algunas ocasiones regresan, y todo este mundo de la migración en donde constantemente y pareciera que inclusive sistemáticamente se ven vulnerados sus derechos humanos, cómo poderlos proteger y en qué parte aportarías tú. Le cedemos el uso de la voz al diputado Alejandro Trejo para que formule sus preguntas. Adriana, buenas tardes. Muy buenas tardes, diputado. Bienvenida a tu casa, a la casa de todos los guanajuatenses. Gracias. 3 preguntas muy sencillas. En el currículum no viene experiencia en el tema de derechos humanos, sin embargo te preguntaría, ¿cuál es el motivo por el cual te gustaría o pretendes ser miembro de este Consejo Consultivo? ¿Cuál sería tu aportación en caso de que fueras nombrada miembro de este Consejo Consultivo? Y si tienes el tiempo para el Consejo, en caso de ser miembro del mismo. Tiempo suficiente para el Consejo. Gracias. Sería todo. Gracias. Yo solamente dos preguntas, licenciada Adriana. ¿Le parece que la Procuraduría es una institución presente o protagonista en la vida social de Guanajuato? En su caso, la siguiente, en su caso, ¿qué le falta a la Procuraduría para fortalecer el quehacer ante la sociedad? Por sus respuestas a las preguntas de cada uno de los diputados estaremos atentos. Muchas gracias. Tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En primer término, quiero agradecer el que el día de hoy me permitan saludarles y comparecer directamente hacia ustedes. Voy a procurar exponer a ustedes en el orden en que se me han realizado las respuestas a los cuestionamientos, pero también les pido su permiso porque en una respuesta estarán implícitas las respuestas a algunos de los otros cuestionamientos. En el currículum que he tenido a bien presentar, sí se establece la vinculación que tengo al tema de la defensa, promoción y vigencia de los derechos humanos. Desde la edad de 26 años, que comencé 3 años antes con el ejercicio profesional, fui directora del Instituto Tutelar para Menores Infractores. Es decir,
tengo amplio conocimiento del marco convencional, constitucional y legal de protección a las niñas y adolescentes. En una etapa posterior también tuve experiencia en el ámbito de la seguridad pública, en el ámbito también de la función policial, de la actuación policial. En consecuencia, también conozco el marco convencional, constitucional y legal de actuación de los cuerpos de seguridad pública. He trabajado también en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en consecuencia también conozco todas las instituciones jurídicas relacionadas con la procuración de justicia. También debo decir que en una etapa de mi vida profesional fui coordinadora general de atención a víctimas y ofendidos del delito y también en consecuencia conozco el marco jurídico convencional, constitucional y legal de la materia. Y hay una experiencia que atesoro con mucha satisfacción. No solamente me he desempeñado en el ámbito público, sino también me he desempeñado en el ámbito privado, desde la consultoría y desde la academia. En 2010 tuve el privilegio de dirigir una investigación académica que se denominó Estudio Criminológico, Jurídico y Situacional de las Mujeres Internas en los Centros de Readaptación Social del Estado de Guanajuato. Tuvimos la oportunidad de entrevistar directamente al 98% de las mujeres en ese momento internas. Eso me lleva entonces a afirmar ante ustedes que también conozco el marco que regula los derechos humanos de las mujeres, pero también de las mujeres en situación de privación de libertad legal. ¿Qué otro tema también conozco y que se vincula de manera directa e indirecta con los derechos humanos? Conozco todo el contexto integral del Sistema Nacional Anticorrupción. El núcleo central del Sistema Nacional Anticorrupción, a partir de la reforma de mayo del 2015, de las reformas legales de junio del 2016, es la protección de un derecho fundamental, que es el derecho a contar con buenos gobiernos. A partir del respeto al derecho fundamental a contar con buenos gobiernos es que se garantiza la vigencia de un cúmulo de derechos humanos que se conectan con la actuación del Estado, la actuación de los poderes públicos, la actuación de los servidores públicos. Es decir, de mi currículum, de mi experiencia profesional desde 93 al día de hoy, sí se conecta directa e indirectamente con un grupo de población, con sistemas de procuración, administración y ejecución de justicia que tiene que ver precisamente con los derechos humanos. Mi formación académica también me garantiza el conocimiento amplio de la materia. Soy abogada, soy egresada de la maestría en Ciencias Jurídico-Penales. Mi tesis de maestría fue generar un manual metodológico de capacitación dirigido a los elementos policiales de los cuerpos de seguridad pública en materia de uso legítimo de la fuerza policial. Mis áreas de expertise son adolescentes, mujeres, víctimas, sistema de procuración, administración y ejecución de justicia penal y, por supuesto, todos los temas que tengan que ver con la gobernanza pública. Y destaco también, por supuesto, el tema de víctimas y ofendidos del delito. Con esto respondería al planteamiento de qué experiencia tengo en materia de derechos humanos. ¿Cómo entiendo a los derechos humanos? El sistema jurídico mexicano, el Estado mexicano, ha tenido una serie de reformas estructurales de singular relevancia. Solamente voy a destacar 5. En el 2006, en materia de justicia de adolescentes, cuando se reformó el artículo 18 constitucional. En el 2008, en materia de justicia penal y seguridad pública. En el 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 10 de junio del 2011. Antes de esa reforma estructural, después de esa reforma estructural, hay una manera de entender y de vivir los derechos humanos.
a partir de la concepción de derechos humanos. Antes, una visión positivista, solamente los derechos fundamentales a partir de lo que el orden jurídico nos reconocía. Después, una visión naturalista, los seres humanos tenemos derechos humanos por el simple hecho de serlos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Me parece que los grandes retos, no solamente del Estado de Guanajuato, sino del concierto nacional e internacional, es asumir una visión sistémica de los derechos humanos. Muchas de las complejidades se derivan cuando asumimos que las políticas de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos es responsabilidad exclusiva de los organismos protectores de derechos humanos. Las comisiones nacionales de derechos humanos, bajo esa visión actual, es decir, por un lado derechos humanos y por otro lado las garantías de los derechos humanos, las garantías son los instrumentos institucionales y legales que se establecen para precisamente buscar la observancia de estos derechos humanos. Los procedimientos que se siguen ante los organismos protectores de derechos humanos, llámese Comisión Nacional de Derechos Humanos, procuradurías o comisiones estatales de derechos humanos, de hecho en el Estado de Guanajuato es la única que se denomina a nivel nacional Procuraduría de Derechos Humanos, solamente es uno de los 11 instrumentos que garantizan desde el punto de vista jurisdiccional y no jurisdiccional la vigencia de los derechos humanos. ¿Qué otros ejemplos tenemos? El juicio de amparo, la acción, la acción de inconstitucional, las controversias constitucionales, los juicios de protección de los derechos políticos, la justicia, la jurisdicción transnacional, o sea, supranacional a partir de lo que se establece en el Pacto de San José, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el gran reto es, primero, entender que existen en el contexto actual 11 esquemas que garantizan la vigencia de los derechos humanos desde el ámbito jurisdiccional y desde el ámbito no jurisdiccional. Esa es, por un lado, la invitación a que todos tenemos que entender el sistema desde un punto de vista sistémico. Pero lo más importante, la vigencia de los derechos humanos, y eso lo aprendí a partir también de mi experiencia en la distinta trayectoria profesional que les he referido, en el ámbito del sistema de seguridad pública, procuración de justicia, administración de justicia y ejecución de justicia. Habitualmente, cuando el sistema de justicia detecta una conducta, pongamos el ejemplo de un adolescente en conflicto con la norma. Cuando un adolescente comete una conducta que puede ser constitutiva de una falta, en un análisis criminológico pudiera deducirse que es por la acción u omisión de una política pública. Cuando refiero que el núcleo central del Sistema Nacional Anticorrupción tendría que ser, y seguramente en el corto plazo ese va a ser el gran debate nacional, el derecho de las personas y de los colectivos a tener buenos gobiernos, cursa por el diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas. Ejemplo, todas las instituciones públicas tenemos propósitos fundamentales. Una universidad pública tiene a su cargo generar las acciones que favorezcan el derecho humano a la educación. Las instituciones de salud tienen dentro de sus propósitos fundamentales también generar las acciones de política pública que hagan que las personas y las colectividades accedan al derecho a la educación. Y si analizamos cada uno de los componentes del sector centralizado y paraestatal de la administración pública e incluso de los 3 poderes del Estado y de los distintos órdenes de gobierno, veremos que de manera directa o indirecta tiene que ver con gobernanza pública, y la gobernanza pública tiene que ver precisamente con hacer llegar a la ciudadanía
servicios que concreticen derechos humanos. Esa visión sistémica, entonces, por un lado, tener muy claro qué le toca a cada quien en el sistema integral que garantiza la observancia de los derechos humanos, pero por otro lado, qué le toca a los distintos actores y componentes de la estructura que materializa la gobernanza pública. ¿Cómo entiendo a los derechos humanos? Tenemos distintos, por supuesto, asumo una visión jus naturalista de los derechos humanos. Los derechos humanos los tenemos las personas por el simple hecho de ser persona y son aquellos que nos permiten y nos posibilitan vivir con dignidad. ¿Cuál sería mi aportación? Voy a reiterar lo que he comentado, mi formación académica. Soy abogada, maestra en ciencias jurídico-penales. Mi experiencia profesional me ha acercado a ciertos núcleos de población que se consideran en términos de derechos humanos vulnerables. Ejemplo, niñas, niños y adolescentes, víctimas del delito. También conozco el sistema de justicia penal a plenitud, por supuesto integrando la parte de prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia, ejecución de justicia. Pero también destaco lo que soy actualmente. Soy titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato. Entre todos los entes públicos, es la universidad pública uno de los más complejos por su composición. Es como si la universidad pública tuviera dos ciudadanías. La ciudadanía, como los que hoy nos encontramos aquí, y al interior también tiene otra ciudadanía, su comunidad universitaria, integrada por estudiantes, profesores, autoridades unipersonales, personal directivo y personal administrativo. Todas las organizaciones públicas deben de estar preparadas para cumplir a plenitud con sus propósitos institucionales. Toda esa experiencia profesional que yo les he relatado, en este momento de mi vida profesional le encuentro gran sentido. Los órganos internos de control contribuyen al desarrollo administrativo de las instituciones a las que pertenecen para hacer que las funciones sustantivas sucedan. Hoy más que nunca tengo claro que la mejor manera de proveer a la promoción y defensa de los derechos humanos es desde el buen gobierno. Desde el buen gobierno en materia de salud, desde el buen gobierno en materia de educación, en materia de procuración de justicia, en materia de impartición de justicia, en materia de vivienda, en materia de desarrollo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Ser órgano interno de control también me ha hecho entender varios aspectos muy interesantes. Cuando hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción, pareciera que lo fundamental es comité coordinador, comité de participación ciudadana. Si yo les comentara a ustedes que existen un cúmulo de columnas vertebrales que van a posibilitar el éxito de ese Sistema Nacional Anticorrupción y que no lo estamos mirando, ejemplo, archivos, sin un sistema integral de archivos, de hecho se acaba de aprobar la Ley General de Archivos y eso nos obliga a todos los entes públicos a dimensionar este tema tan importante, no solamente asignándole un valor histórico, sino sobre todo como un instrumento que garantiza la buena gestión pública, la actual. Si no hay buenos archivos, es imposible hacer vigente el derecho a la información pública, el derecho a la transparencia y, por supuesto, otra obligación a cargo de todos los entes públicos es la protección de datos personales. Esta visión sistémica de entender también la buena gobernanza nos hace establecer que la vigencia de los derechos humanos se vincula también con una planeación, con un sistema nacional de planeación democrática, con una
integración en base a resultados sobre el presupuesto, con un esquema de mejora regulatoria para precisamente mejorar los servicios públicos y hacerlos más accesibles, más rápidos y gratuitos a la población. También se acaba de aprobar la Ley General de Mejora Regulatoria, que también tendrá que cursar por una etapa de implementación en todos los órdenes. Por supuesto, el régimen de responsabilidades y sanciones penales y administrativas, el Sistema Nacional de Fiscalización, la evaluación al desempeño, el servicio civil de carrera, el tema de extinción de dominio, el Sistema Nacional Financiero. Todos esos componentes, que son aproximadamente 28, tendrán que estar conectados para hacer posible los propósitos sustantivos del Sistema Nacional Anticorrupción, que son, sobre todas las cosas, hacer efectivo el derecho humano a contar con buenos gobiernos. ¿Cuál sería mi aportación? Mi formación académica, mi experiencia profesional, ya la he relatado, pero también les quiero hablar de Adriana. Detrás de los servidores públicos, detrás de las personas que aspiramos a ocupar un espacio que a nuestra perspectiva es relevante a nuestras convicciones personales, siempre habemos personas. Adriana es una mujer guanajuatense, mamá, servidora pública, pero también he probado, por supuesto, en distintos momentos la iniciativa privada. Soy una mujer respetuosa, responsable, comprometida, sensible, empática y en constante construcción. La vida profesional me ha forjado como una servidora pública profesional, una gerente profesional. Tengo la capacidad de generar ideas, traducirlas en proyecto y esos proyectos convertirlos en realidad. Me gusta desempeñar cualquier papel desde cualquier trinchera para hacer que las instituciones públicas en las que pertenezco alcancen sus propósitos fundamentales. Esa es la aportación de Adriana. Adriana quiere aportar su formación académica, su expertise profesional, el sello que es la persona de Adriana y algo muy importante, que es, les tengo que confesar a ustedes cuál es el propósito íntimo. Soy hija de una familia numerosa que habitualmente es usuaria de los servicios públicos, tiene contacto permanente con los servidores públicos. Soy mamá de 2 niños muy chiquitos. En todos los lugares por donde he pasado, he hecho hasta lo imposible para contribuir a mejorar la sociedad, porque quiero que mis hijos y los hijos de mis hermanos y los hijos de mis vecinos se desarrollen con dignidad, que en términos de derechos humanos es realizarse como personas, ser felices. ¿Por qué cuando hablamos de la palabra felicidad, que es un concepto eminentemente filosófico, pareciera que está disociado a las políticas públicas? Cuando las políticas públicas se han desviado es cuando hemos alejado los conceptos filosóficos, ontológicos, éticos de la función pública y de los colectivos y de la participación ciudadana. El fin primordial del Estado tendría que ser darle a las personas los elementos para su realización personal y su realización en razón de pertenencia a los grupos sociales a los que desee pertenecer. Eso pretende, por supuesto, aportar a Adriana. Y además decir algo importante, soy servidora pública. El marco normativo que regula el momento en el que hoy nos encontramos, es decir, la Ley de Protección de los Derechos Humanos, establece la integración del Consejo Consultivo. Abre la posibilidad de que también lo integremos servidores públicos. ¿Por qué será tan importante? ¿Cuál fue la intención de ustedes como legisladores? Precisamente tener esa visión integral, tener la visión de la ciudadanía de todos los sectores, pero por supuesto también la visión desde dentro de las instituciones.
Esa visión integral precisamente es la que permitirá empujar las políticas y las atribuciones a cargo de la institución de protección de los derechos humanos en el estado de Guanajuato. Que si tengo tiempo suficiente, para todo hay tiempo. Pero aparte no creo ser una mujer extraordinaria. Yo creo que todos los que estamos aquí, por lo menos, trabajamos como 14 horas al día. Pero también hay que buscar justos equilibrios. Yo me las ingenio para cumplir todos los roles que tengo como guanajuatense, como mujer, como vecina, como mamá, como pareja y como servidora pública. Es una cuestión de organizarse. La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos es una institución presente en la vida social de Guanajuato, indudablemente. Para empezar, es una institución presente porque existe un marco jurídico que lo regula y que establece su existencia. Debe tener una interlocución permanente con los servidores públicos y con los ciudadanos. Debe tener una comunicación permanente con el resto de los organismos estatales de derechos humanos y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con los organismos internacionales de derechos humanos. Es una institución presente, pero que además debe de estar cada vez más vigente a partir de que la ciudadanía con esquemas de participación ciudadana también se comprometa. ¿Qué le falta a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos? Es un esquema sistémico. Creo que cuando ingresas a una institución, bajo cualquier rol, lo primero que tenemos que hacer es generar un diagnóstico, un FODA. Yo, por supuesto, desde el punto de vista académico y técnico, pudiera en este momento referir qué le hace falta. Pero decir algo, lo que le hace falta no es distinto a lo que le hace falta al resto de organismos protectores de derechos humanos de México y del mundo, En un esquema de Estado en donde los poderes públicos necesariamente, además de las divisiones de poderes y la necesaria existencia de contrapesos, tendremos que reconocer que el manejo de pesos y contrapesos es complejo en cualquier sociedad contemporánea, pero ese es un resultado natural de las democracias. La existencia de controles al poder público siempre generan la necesidad de estar comunicándonos y la necesidad de estar negociando. Esta circunstancia no escapa a la realidad de los organismos protectores de derechos humanos, ni de los órganos internos de control, es decir, no somos instancias cómodas para el ejercicio de la función pública, pero tampoco somos enemigas. No puede pensarse en organismos protectores de derechos humanos enemigos de los servidores públicos ni de los entes públicos. Somos aliados en lo mismo, que es precisamente buscar la vigencia constante de los derechos humanos en términos generales. Creo que otro de los grandes retos es aterrizar el concepto de derechos humanos, ponerle nombre, apellido y entender cómo se puede traducir en políticas públicas. Y la única manera de traducirlos en políticas públicas, incluso estaba yo reflexionando cuando lo conectamos con el tema de planeación democrática, ¿por qué no construir presupuestos basados en resultados desde la perspectiva de la vigencia de derechos humanos, a partir de que tú le preguntes a los entes públicos en qué te quieres gastar tu dinero para hacer vigente el derecho a la educación, al derecho a la salud, etcétera? Es decir, los derechos humanos es un vaso conductor que tendría que conectar absolutamente todas las políticas públicas de los distintos poderes del Estado. A ver si las anoté todas. Señor diputado, creo que nomás me falta la suya, si no ustedes me indican, por favor. Migrantes. Desde la perspectiva de los derechos humanos hay ciertos grupos vulnerables, niñas, niños, adolescentes, mujeres.
personas en situación de privación de la libertad, víctimas del delito y, entre otros, migrantes. Los migrantes internos y los migrantes transnacionales, es decir, los que desde nuestro país se mueven al interior de nuestro país, porque pareciera que cuando hablamos del fenómeno migratorio solamente pensamos en la frontera norte, y no. Hay un fenómeno migratorio interno muy importante en México que tiene que ver por desplazamientos derivados de delincuencia organizada, por desastres naturales, por fenómenos económicos, por fenómenos naturales cuando ciertos acontecimientos generan sequía en algunas zonas. Pero bien, y obviamente la migración internacional, pero no nada más la que ocurre de México a nuestros países del norte, sino de la que ocurre desde Centro y Sudamérica pasando por México para ir a Estados Unidos o a los países del norte, considerando que también mucha ya se está quedando en México, ¿verdad? Ante la imposibilidad de traspasar las fronteras. ¿Qué implicaciones? Es un fenómeno muy complejo, muy complejo. Desde la perspectiva de los derechos humanos habrá que reconocer que es de entre los grupos vulnerables es los más vulnerables, que se presta incluso al tema de trata de personas, que se presta incluso a la generación de asentamientos urbanos irregulares, pero que también los estados, y no nada más hablo del estado de Guanajuato, hablo en términos supranacional, México, y estamos hablando también de que son fenómenos mundiales. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de la migración que ocurre de África a Europa, ahora de distintos países de Sudamérica a otros países de Sudamérica? Es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial e incluso muchos estados-nación así se crearon por fenómenos migratorios. Desde la perspectiva de los derechos humanos, México tiene que estar preparado para dar a los inmigrantes sudamericanos y centroamericanos el mismo trato que estamos pidiendo que el norte le dé a nuestros migrantes. Tenemos que estar preparados para darles el acogimiento, sobre todo tratándose de mujeres en estado de embarazo y de niños migrantes acompañados o solos. Es un tema muy complejo que ameritaría una charla mucho más abundante, y también reconociendo que si bien conozco la generalidad del tema, no soy la experta, pero lo conozco. Finalmente, bajo el riesgo de que no haya notado todas, nuevamente reiterarles a ustedes mi agradecimiento, el orgullo que implica que mis diputados me estén recibiendo en mi casa, en la casa de los guanajuatenses, y que me hayan permitido a ustedes presentarles nuestro interés personal, profesional, académico, pero también respaldada por una institución pública, la Casa Máxima de Estudios del Estado de Guanajuato, con vinculación con todos los sectores sociales de nuestro Estado, que es la oportunidad también de vivenciar a través del Consejo Consultivo el ser ese vaso comunicante de los sentires, necesidades y peticiones de la sociedad con la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, que es una de las atribuciones del Consejo Consultivo, entre muchas de las otras fracciones que establece el artículo 17, si no mal recuerdo. Muy agradecida por el tiempo que me están obsequiando. Gracias, queda a la orden. Gracias, licenciada, por tu excelente exposición. A través de la Secretaría General se les van a dar los resultados, así es de que no nos resta más que agradecerte y decirte buenas noches y que tengas un feliz viaje. No lo digas. Muchísimas gracias. Tienes la palabra, señor presidente. Muchísimas gracias a los diputados que hemos estado
El día de hoy, en estos dos bloques de entrevistas para los candidatos a formar parte de este Consejo Consultivo de la Procuraduría de Derechos Humanos. A través de esta apertura de la Casa Legislativa, de esta transparencia y a través de las cámaras de la página del Congreso, hemos dado cuenta de 21 de los candidatos inscritos y también agradeciendo a la participación de los guanajuatenses que nos siguen a través de las redes sociales, comentarles que tenemos registrados 5,129 conexiones y a través de las redes sociales, el Twitter, Facebook y YouTube, 234 para un total de 5,363 interacciones. Esto refuerza el compromiso de la 63ª legislatura para la apertura, la transparencia y por supuesto que el día de mañana en los bloques que aún tenemos pendientes retomaremos las entrevistas a los candidatos para este Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Les agradezco a mis compañeros diputados el haber participado y por supuesto también al secretario general. Muchísimas gracias. Nos vemos por aquí el día de mañana. Muy buenas noches a todos. Oigan, tengo una idea, a ver qué les parece.